sé hasta dónde me escucharon. Y voy a intentar dar un poquito, pues, lo más que se pueda, fluida, porque me anda fallando de nuevo el internet. Ujú. Ok, todo bien ahí, ¿verdad? Sí, sí, ven la presentación. Ok. Bueno, como comentaba ahorita, vamos a ver el tema de colecistitis y colelitiasis. Tema muy importante porque, pues, obviamente es muy frecuente y les comentaba que, pues, todos tenemos algún conocido, hemos visto algún paciente, o con alguien con antecedentes familiares de colecistitis o colelitiasis. A manera de introducción, como les comentaba también ahorita, colecistitis se refiere a un término que nos indica la inflamación meramente de la vesícula biliar, y esto va a ser ocasionada ya sea por cálculos solitos o en menor frecuencia por lodo biliar. La colelitiasis nos habla de precisamente ya la presencia de litos dentro de la vesícula biliar. La colecistitis va a ser una de las principales causas dentro de la consulta en el servicio de urgencias, y la colecistectomía electiva es la intervención quirúrgica más frecuente. La mayor parte de los pacientes con colelitiasis van a cursar asintomáticos, de los cuales solamente el 20% de los pacientes van a llegar a desarrollar una colecistitis aguda, siendo las mujeres los pacientes con mayor frecuencia, aproximadamente en un 60%, esto también lo vamos a ver en cuanto a los factores de riesgo. Los cálculos biliares generalmente se van a formar dentro de la vesícula, pero igualmente lo pueden hacer en cualquier otra parte del tracto biliar. A manera de recordatorio, la vesícula biliar va a medir aproximadamente de 7 a 10 centímetros. Puede almacenar de 30 a 60 mililitros de bilis, y en caso de una obstrucción se puede distender y tiene la capacidad de... ¿Sí me sigo escuchando? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Sí me escucho? Sí, se congeló tu imagen, pero te escucho. Ok, bueno. Dentro de sus... A lo ¿Sí? mejor si quitas tu cámara. Bueno. ¿Se fue Nieto? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, aquí sigue, pero... A ver si vuelve. Sí, sí se fue. Sí, lo sacó. Es que Es le que digo sí es que cierto, es la hora en la que se saturan las redes. Sí, a lo mejor si le quitas el internet a tu teléfono y a lo que no estés usando. Carlito, sigues grabando. Sí. No. Sí, ¿Sí? Estás grabando. nos aparece... Déjenme checo la hora. A ver. Muy bien. Todo bien. Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. La vesícula biliar, como recordatorio, les comentaba que va a tener una longitud de 7 a 10 centímetros, pudiendo almacenar de 30 a 60 mililitros de bilis, y en caso de una obstrucción se puede distender y puede tener la capacidad de almacenamiento hasta de 300 mililitros. Dentro de sus funciones más importantes, pues obviamente va a ser el almacenamiento y la concentración de la bilis. La función motora va a estar regulada principalmente por ácidos biliares, la colecistocinina y algunas otras hormonas intestinales. La bilis, vamos a recordar que es una secreción líquida amarillo verdosa, va a ser sintetizada en el hígado y va a ser vertida hacia el intestino o vesícula biliar, dependiendo si se va por el conducto cístico o colédoco, y ya estando dentro de la vesícula biliar, ahí va a permanecer almacenada hasta que se tenga que utilizar. Después de los alimentos, la colecistocinina va a estimular la contracción de la vesícula biliar para que así se liberen los ácidos biliares y así nos ayude a facilitar la absorción de las grasas. ¿Alguien recuerda la composición de la bilis? ¿Qué componentes mayormente tiene? El mayor componente es agua, pero pues también va ácidos biliares, bilirrubina, colesterol. Excelente. Sí, muy bien, muchas gracias, Yuli. Precisamente sí, en su mayor
porcentaje va a ser como de agua, pero también obviamente va a haber ácidos biliares, fosfolípidos, colesterol, bilirrubinas, proteínas, electrolitos. La secreción total diaria de bilis va a ser de 500 a 600 mililitros, teniendo un vaciado de contenido del 50 al 70% postprandial, después de los alimentos, en un lapso de 30 a 40 minutos, y tiene un inicio de llenado al pasar 60 a 90 minutos post vaciado. ¿Ok? En cuanto a la etiología y fisiopatogenia, bueno, el 90% de las colecistitis van a ser litiásicas. En menor porcentaje va a ser alitiásicas, o también pueden ser ocasionadas por algún tumor o algunas infecciones. La litiasis biliar comúnmente va a ser secundaria a la incapacidad para mantener los elementos sólidos de la bilis en solución. ¿Alguien recuerda los 3 tipos de litos que mayor frecuente se forman? Yo recuerdo los de colesterol. Ok. ¿Alguien más? Los de bilirrubina o los pigmentarios. Ok. Muy bien, gracias, Anita Ilse. Pues sí, comúnmente los 3 tipos más importantes de litos que se van a formar van a ser los de origen de colesterol, los pigmentos biliares y los mixtos. Ahorita vamos a hablar de ellos. Cuando aumenta la secreción de colesterol, ¿sí? Esto va a ocasionar que la bilis se sature y se llegan a formar cristales, los cuales estos, al mezclarse con otros componentes, como por ejemplo sales de calcio, bilirrubina, mucina, va a dar lugar al que le denominamos lodo biliar. ¿Sí? Esto también puede ser favorecido por algunas alteraciones de la contractilidad de la vesícula biliar. Ok, hablando precisamente de los litos, los que se forman de colesterol son los más frecuentes y estos representan el 80% de todos. Solamente el 10% de ellos van a ser radiopacos. Los litos de pigmentos biliares se van a dividir en negros y cafés, predominando más en niños y en población asiática. Los litos negros son más comunes en la India y también van a predominar en ancianos, en pacientes con nutrición parenteral y enfermedades hemolíticas. Los litos cafés igual van a estar mayormente en las colestasis, en las infecciones bacterianas secundarias, y estos suelen ser radiopacos. Los mixtos, pues obviamente van a estar compuestos de colesterol y de pigmentos biliares. Ok, ¿alguien recuerda los factores de riesgo que más conocemos de colecistitis? Pues, La obesidad, Ajá, sexo femenino. Embarazo. ok, pues sí, ajá, sí, muy bien. Le estoy yendo un poquito rápido porque no sé que se me va a quitar esto. La edad, precisamente, sí es un factor de riesgo muy conocido, muy importante, que va a ser arriba de los 40 años, como ya lo comentamos, sexo femenino, incluso el mismo embarazo también tiende a ser un factor de riesgo, el estar tomando anticonceptivos orales o estar bajo una terapia hormonal con estrógenos, ciertos fármacos como los fibratos y la ceftriaxona, precisamente tener antecedentes familiares, la obesidad, ¿sí? Incluso también es un factor de riesgo la pérdida rápida de peso, el estar bajo nutrición parenteral, ¿sí? La diabetes, la cirrosis, enfermedades intestinales y enfermedades del hígado. Ok, había visto en un artículo que mencionaban ciertos factores protectores, como por ejemplo el ácido ascórbico, el consumo de café, ciertas proteínas vegetales y algunas grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas como los omegas. Ok, en cuanto al diagnóstico, bueno, aquí vamos a hablar primero, vamos a situarnos en cuanto a la colecistitis y colitiasis no complicada. Aquí nos vamos a encontrar igual que ya hemos visto o hecho el signo de Murphy positivo, que no es nada más que el dolor que despertamos a la palpación
del paciente cuando lo palpamos por debajo del borde costal superior derecho. Obviamente vamos a despertar dolor y vamos a tener cierta resistencia muscular en este cuadrante y aparte se va a acompañar de náusea y vómito. Hablando de una colecistitis aguda ya complicada, pues precisamente vamos ya meramente a palpar como tal la vesícula. Puede haber fiebre mayor a 39 grados, presencia de calosfríos e inestabilidad hemodinámica. La maniobra de PRON, sí, igual es, el paciente va a inspirar, nosotros vamos a palpar precisamente en la zona vesicular y se va a cortar la respiración bruscamente por la palpación que estamos dándole al paciente, que nos va a indicar pues obviamente que sí algo está pasando ahí. Ok, los criterios de Tokio. Bueno, estos criterios nos hacen considerar ya un diagnóstico de colecistitis o colelitiasis cuando el paciente cumple con ciertos puntos o ciertos signos. En cuanto a los signos locales de inflamación que nos dan los criterios de Tokio, van a estar el signo de Murphy, como ya lo comenté, y la presencia de masa, dolor e hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho. En cuanto a los signos sistémicos de inflamación, ¿alguien recuerda en cuanto a los criterios de Tokio qué puntos nos menciona? Mencionaba leucocitosis. Ok. Fiebre. ¿Algo más? Fiebre. ¿Algo más? Y La PCR elevada. Excelente. Gracias, Pelitos y Carlitos. Sí, los signos sistémicos de inflamación en estos criterios va a ser fiebre arriba de 38 grados, la proteína C reactiva por arriba de los 3 miligramos sobre decilitro y obviamente glóbulos blancos por arriba de 10,000. Otro punto también que toca es los hallazgos por ultrasonido positivos para colecistitis aguda, que igual ahorita también nos vamos a ver. Como sospecha diagnóstica, se va a implicar la presencia de un signo local más un signo sistémico de inflamación. Y ya para tener un diagnóstico definitivo, aquí se tiene que cumplir tanto un signo local más uno de los signos sistémicos más un hallazgo por ultrasonido positivo para colecistitis. Bueno, la perforación con peritonitis se va a sospechar cuando ya existan signos de irritación peritoneal, como por ejemplo la distensión abdominal, taquicardia, taquipnea, acidosis metabólica, hipotensión y choque. La colecistitis aguda se va a clasificar en 3 grados, leve, moderada o grave, 1, 2 y 3. Para esto obviamente se tienen que cumplir ciertos criterios. Mencionando al grado 1, ¿sí? Va a ser un panorama donde el paciente sea un paciente sano, donde no haya ninguna disfunción orgánica y solamente va a haber y va a presentar cambios inflamatorios leves en la vesícula biliar. Aquí la colecistectomía se puede hacer en forma segura y con un bajo riesgo operatorio. Hablando ya de un grado 2 o moderado, aquí ya realmente ya se va a acompañar de una de las siguientes condiciones, como por ejemplo los leucocitos van a estar por arriba de los 18,000, ¿sí? Puede haber el hallazgo ya de una masa palpable en el cuadrante superior derecho. Aquí la duración del cuadro clínico ya tiene que estar más de 72 horas de iniciada, y va a haber una inflamación local, ¿sí? Ya que nos esté indicando a lo mejor una peritonitis biliar, algún absceso perivesicular, algún absceso hepático, alguna colecistitis gangrenada o colecistitis enfisematosa. Ya en un grado 3 o grave, ya va a ser que aquí aparte se venga a agregar disfunciones a nivel de varios órganos o sistemas, como por ejemplo que haya alguna disfunción cardiovascular con presencia de hipotensión, alguna disfunción neurológica, ya meramente con disminución en el nivel del estado de conciencia, alguna disfunción respiratoria, renal, que se acompañe de oliguria, creatinina por arriba de los 2 miligramos sobre decilitro, y alguna disfunción hepática con un TPINR por arriba del 1.5, o alguna disfunción hematológica, ya con una plaquetopenia por debajo de los 100,000. ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Bueno, ya llegamos al diagnóstico diferencial.
Pues obviamente van a ser muchos los padecimientos que pueden simular o nos pueden ser sugestivos de algún diagnóstico diferencial ya con una colecistitis, pues obviamente porque se acompañe de dolor precisamente en esa área o que simule o remedia el cuadro clínico, como por ejemplo una úlcera péptica perforada, la apendicitis aguda, alguna obstrucción intestinal, pancreatitis, hepatitis aguda, un cólico renal, pues obviamente del lado derecho, pielonefritis, angina de pecho, algún infarto agudo del miocardio, rotura de aneurisma aórtico, tumores o abscesos hepáticos y hasta un herpes zóster. Los estudios de laboratorio, pues bueno, realmente no hay así específicamente para diagnóstico de colecistitis y colelitiasis, pero sí nos pueden hacer de mucha utilidad, por ejemplo, la biometría hemática, reportándose una leucocitosis, el aumento de la proteína C reactiva, como ya lo mencionamos ahorita, y la presencia de fiebre y sospecha de algún proceso infeccioso, ya tendríamos que a lo mejor pensar en mandar a solicitar algún hemocultivo o algún cultivo de secreciones. Ok, ahorita que estamos aquí, ¿alguien se acuerda cuál es la prueba diagnóstica no invasiva para diagnóstico de colelitiasis? El ultrasonido. Ok, gracias. Sí, precisamente el ultrasonido va a tener una sensibilidad del 98% y sí se le considera la prueba no invasiva de primera elección. Ahorita ya les había mencionado en cuanto a los criterios de Tokio que íbamos a ver esto. Los hallazgos que podemos observar dentro de este estudio va a ser un engrosamiento de la pared vesicular mayor de 5 milímetros, líquido alrededor de la vesícula, el signo de Murphy ultrasonográfico positivo, que no es más que el mismo que mencionamos ahorita, pero aquí va a ser obviamente con el transductor, ¿sí? Va a haber un alargamiento vesicular en sentido axial de 8 centímetros y diametral de 4 centímetros. Podemos también observar, ahí puse la imagen del hito de doble riel, ¿sí? Y obviamente también se observa en la figura de arriba la sombra acústica. Estos hallazgos precisamente nos van a hacer pensar personalmente que sí es positivo el cuadro de colecistitis y colelitiasis. Ahí también se ve el hito en la figura. Ok, ¿todo bien ahorita? ¿Sí? Ok. Sí, todo bien. Gracias. Estamos bien. Gracias. Bueno, para identificar la gravedad de una colecistitis o colelitiasis, también podemos hacer uso de mandar a solicitar bilirrubinas, BUN, la creatinina, tiempos de protombina y la amilasa sérica. En caso de que una ecografía o un ultrasonido no sea concluyente, pues ya tendríamos que valernos, por ejemplo, de algún TAC, alguna resonancia o ya hasta alguna gammagrafía de vías biliares. En cuanto al tratamiento farmacológico, bueno, aquí para pacientes que tengan alto riesgo quirúrgico y en aquellos que no quieran operarse, el tratamiento de elección va a ser con ácidos biliares orales, como por ejemplo el ácido ursodesoxicólico y el ácido quenodesoxicólico, pero pues obviamente la duración sí va a ser hasta de 1 a 2 años. Podemos usar AINES para evitar obviamente el progreso de la colecistitis. Se recomienda dosis de 75 miligramos de diclofenaco y ya cuando el manejo del dolor intenso se requiera en pacientes, pues obviamente ya tenemos que usar narcóticos como por ejemplo la meperidina. En caso de ser necesario y que tengamos que usar algún antibiótico, obviamente esto va a depender de la susceptibilidad local del germen, conocida por medio del antibiograma. Si ya realmente tuvo alguna administración previa de algún antibiótico, si hay presencia o no de alguna alteración en la función renal o del hígado, y en cuanto a la gravedad de la colecistitis aguda, el tratamiento se va a usar de acuerdo a la gravedad. En el grado 1 y 2, en el grado 1 solamente se va a usar un antibiótico recomendado y en el 2 y 3 ya tenemos que usar la combinación
de 2 antibióticos. En el grado 1 podemos usar quinolonas, cefalosporinas orales, penicilinas de amplio espectro. En el 2 podemos usar penicilinas de amplio espectro o cefalosporinas de segunda generación. Y en el grado 3 ya tendríamos que usar algunas cefalosporinas de tercera y cuarta generación, monobactámicos, y ante la sospecha de algún anaerobio, como por ejemplo el Bacteroides fragilis o el Clostridium perfringens, ahí tenemos que usar el metronidazol. Hablando en el tratamiento para colecistitis aguda en el embarazo, pues obviamente también va a ser dependiendo de los grados, si es 1, 2 y 3, leve, moderado, severo. Realmente no hay mucha variación. Aquí igual podemos usar penicilinas, carbapenémicos, cefalosporinas y monobactámicos, como el Astrionam. Es lo que se recomienda en estos casos. Bueno, en cuanto al tratamiento no farmacológico, aquí podemos usar o está la opción de la litotricia, tanto a través de ondas de choque o a través de láser. ¿Sí? Aquí los candidatos que van a tener esta opción van a ser esos pacientes con litiasis única, o sea, que no esté calcificada y con diámetros de 20 a 30 milímetros que estén en ese rango. Como contraindicación, no se va a poder realizar en casos de pancreatitis, que haya alguna alteración de la coagulación y que haya quistes o aneurismas, obviamente, en el trayecto de las ondas de choque. En cuanto al tratamiento quirúrgico, bueno, aquí la técnica de elección, por demás, va a depender también del grado en el que nos encontremos y obviamente pues va a ser la laparoscopía, que es el procedimiento de primera elección, tanto en el grado 1, grado 2 y grado 3. En el grado 1, pues solamente es si no hay ninguna otra contraindicación. En el grado 2, si el paciente llegara a presentar alguna inflamación grave de la vesícula, obviamente se va a tener que, y si es necesario algún drenaje temprano, ya sea quirúrgico o percutáneo, y si el paciente se va a encontrar en esta situación, se va a recomendar que se posponga la cirugía hasta que la inflamación haya disminuido. Ya hablando de un grado 3, obviamente se debe, como ahorita también ya lo mencionamos en la clasificación, primero es primordial manejar urgentemente la falla orgánica y dar tratamiento de la inflamación local, así como el drenaje de la vesícula. Y obviamente se va a recomendar posponer la cirugía hasta que pues hasta que todos estos mejoren. Doctora, me dan chancita un poquito. Ahí van, no me tomo nada. Ok, bueno, ya nada más para finalizar el tema que estábamos comentando en la clase pasada, nos quedaban pendientes los criterios de referencia. Básicamente se debe de enviar en forma urgente al segundo nivel de atención cuando realmente haya una sospecha de un cuadro de colecistitis aguda. Ya de acuerdo a la gravedad de se mandará ya sea a consulta externa o meramente al servicio de urgencias en cirugía general. Ahí, posteriormente, una vez ya resuelto el cuadro, será evaluado una semana posterior al egreso en la consulta externa de cirugía general, y ahí realmente ya se determinará si se realiza la contrarreferencia para que se devuelva a su unidad de medicina familiar. ¿Alguien leyó en cuanto al tiempo de recuperación, cuándo es en una colecistotomía no complicada y en una abierta no complicada? Pues sin complicaciones, sin complicaciones de 14 a 21 días, ¿no? ¿En cuál? En la colecistectomía no complicada. Ok. ¿Y en la abierta? Ajá. Y en la complicada, más de 21 días. Ok. Sí, bueno, precisamente sí, en promedio, en una colecistotomía laparoscópica no complicada es de 14 a 21 días y en una abierta no complicada, en promedio sí es 21 días. Muchas gracias, Jiménez. Ya, obviamente, dependiendo si hay complicación,
pues ya va a variar de acuerdo a la complicación de esta y se les va a otorgar incapacidad laboral hasta que se hayan resuelto las complicaciones. Y prácticamente ese era lo que me faltaba del tema, doctora. Ya nada más me falta un caso clínico ahí, pequeño que puse. No sé si alguien me puede ayudar nada más a leerlo. Sí, yo lo leo. Ok, gracias. Sí. Paciente femenino de 40 años de edad, diabética de 8 años de evolución, se presenta a consulta por dolor abdominal de moderada intensidad en cuadrante superior derecho y epigastrio. IMC de 32, facies abotagada, glicemia a la sal de 226 miligramos por decilitro. Al interrogatorio refiere dolor abdominal cólico que empeora la ingesta de alimentos con alto contenido de grasa. Ha presentado vómito en 2 ocasiones y al pedirle que inspire profundo y palpar el área hepática a modo de gancho, se corta la inspiración. Estudio indicado en este momento. Ok, bueno, aquí de primera instancia, alguien que identifique así qué factores de riesgo tiene esta persona y cuál sería, pues, ahora sí que el diagnóstico. Pues la edad, el índice de masa corporal, que tiene arriba de 30, que es diabética también. Exactamente. Ajá. Y pues qué datos. el sexo también es más frecuente en el sexo femenino. El dolor que empeora con la ingesta. Exactamente. Posterior a la ingesta de alimentos altos en grasa. Ok, muchas gracias. ¿Alguien que me pueda contestar la respuesta, por favor? La pregunta. Pues ahí es el ultrasonido. Sí, exactamente. Como dijimos, es el método no invasivo de primera elección. Ok, muchas gracias, Ilse. Y ¿alguien que me pueda ayudar ya nomás en la siguiente pregunta? Si quieres, yo la leo. Ok, gracias, Claudia. En el caso anterior, se realiza el estudio de elección, reportando pared vesicular de 5 milímetros de ancho con ausencia de litos en su interior. No se reporta lodo biliar ni tumoraciones, por lo que se establece el diagnóstico de, pues como no se detectaron los litos, pues sería una colecistitis aguda alitiásica, porque pues la pared está engrosada. Exactamente, como ya hay datos ahí positivos en cuanto a ultrasonido, habíamos dicho que el 90% comúnmente iba a ser de origen litiásico, solamente el 10% iba a ser no causada por estos y precisamente se pudiese deber a tanto infecciones o a tumoraciones, ¿sí? O precisamente a un origen alitiásico. Okay, muchas gracias. Y básicamente sería todo, pero ya era nomás lo que me faltaba de la clase. No sé si alguien tenga algo que aportar, alguien tenga algo que comentar. Nada más les quería decir, lo que hacemos en la consulta es, si fue la paroscopía, le damos 14 días, cita revaloración a los 14 días, y pues casi creo que alta ya, cuando es por la paroscopía. Y sí, la verdad es que si no estuvo complicado, en 2 semanas ya pueden reintegrarse a laboral, también dependiendo del tipo de trabajo que hagan. Y si hay alguna complicación, se pudiera a lo mejor, ¿cómo se dice? Alargar la incapacidad a lo mejor 21 días. Cuando se operan por fuera, llegan con nosotros con la carta del médico de que me operaron y aquí dice el médico que 28 días. Casi siempre así nos los mandan. O sea, por el privado, pues el médico le manda 28 días y generalmente nosotros les negamos eso. O sea, tienen que apegarse a la guía de práctica clínica, aunque traiga una orden de un médico externo. Lo que hacemos en este caso es, bueno, ok, te doy el tiempo que esté estipulado y te mando en caso de que se necesite a cirugía de aquí de la institución para que te den una revisión en caso de que tengas algún dato de complicación que nos esté prolongando las incapacidades. Ahora, si llega conmigo un paciente que trae datos de cólico biliar, pero no tiene intolerancia a la vía oral, no tiene fiebre, podemos esperar a mandarle a hacer los laboratorios, a que me traiga un ultrasonido, a ver de qué naturaleza es ese dolor, ¿verdad? Pero si el paciente ya llega a la consulta de medicina familiar, tiene fiebre,
tiene dolor, tiene intolerancia a la vía oral, pues lo vamos a mandar a urgencias, no, ahí ya no vamos a esperar, ¿verdad? Nada más quería que dejar en claro eso. ¿Alguna otra duda? Bueno, yo tengo una duda, doctora. Yo vi que cuando hacen la resección de la vesícula, pues queda como una diarrea, intolerancia a las grasas. Entonces, mi duda es, ¿se envía a nutrición como control o nada más se le dice al paciente que tiene que tener cuidado durante un año con el consumo de las grasas? Nosotros le damos las recomendaciones y como quiera hay que mandarlos a nutrición. Para que pues les den una asesoría ya más a profundidad, porque la verdad nosotros tenemos muy poquito tiempo en el consultorio. A lo mejor pudiéramos tener ya impreso las recomendaciones dietéticas y se las doy, se las medio explico, pero la verdad es que tenemos 15 minutos para todo. Exploración, interrogatorio, incapacidades, la nota médica, la receta, es poco tiempo. Entonces sí nos podemos apoyar con nutrición para que ellos les den la asesoría ya más completa. Nosotros nada más las recomendaciones generales, ¿verdad? Ok, ¿alguien más tiene algún otro comentario? Bueno, entonces si ya nadie tiene comentarios, vamos a continuar con el siguiente tema.